Amén. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a hablar entonces del tabernáculo. Seguimos con el tema, pero hoy vamos a hablar el tabernáculo como el tipo de la iglesia. Y si el tiempo no da, vamos a hablar algo más con respecto a todos los utensilios que se vivían en el templo, en el tabernáculo. Entonces, vamos a ir viendo nosotros por parte, y allá al comienzo de la página 23 tenemos un pequeño comentario hecho donde dice que Dios había establecido o había mostrado, decíamos vez pasada, sí, también en el libro de Éxodo lo vemos nosotros reflejado, que Dios le había dado el diseño, ¿sí?, del tabernáculo de reunión a el patriarca Moisés. Y decíamos también de que Dios le había dicho que debía edificar el tabernáculo de la manera que él había mostrado en la visión a Moisés, que se debía hacer tal cual a la manera que Dios mostró. Y vemos nosotros también que el tabernáculo, decíamos vez pasada, que el tabernáculo es el tipo de la iglesia de hoy. Es decir, que el diseño del tabernáculo de reunión tiene mucho que ver con el diseño de la iglesia establecida por Dios a través de nosotros en este tiempo. Cuando el Señor le dio instrucción, dice el apunte, a Moisés de la manera en que debía estar construido el tabernáculo de reunión, él no tan solo le dijo haz de esta manera, sino que también le proporcionó las medidas, los colores que debía ser usado, los materiales que debía ser usado y la forma en que se debería llevar a cabo las reuniones. Es decir, que cuando Dios estableció el tabernáculo de reunión, Dios ya había dado a conocer a Moisés cómo se debía llevar a cabo las reuniones inclusive y cómo debía ser todo lo que se lleve a cabo dentro del tabernáculo de reunión. Entonces también podemos nosotros decir que el diseño de Dios sobre el tabernáculo viene a ser el modelo de la iglesia actual de hoy. Y también a través de la Biblia nosotros podemos ver de que Dios había dado a conocer a los hombres, a los patriarcas, a los que fueron inspirados por Dios para dejarnos la escritura, cómo debía ser el servicio de la iglesia y cómo nosotros debíamos construir a la iglesia en la vida espiritual. También nos da a entender a nosotros cómo debía ser el acto litúrgico dentro de la misma iglesia para poder bendecir y alabar a Dios. Ahora vamos a estudiar también acá que actualmente el Evangelio, ¿sí?, en la mayoría de los casos se ha utilizado como para poder darle mayor relevancia a los pensamientos humanos del hombre y ha dejado de lado por lo general lo que es la dirección de Dios para establecer la iglesia de Cristo en la tierra. Es decir, que muchas veces, sobre este punto, muchas veces nosotros vemos de que las instrucciones de los hombres se superpone a los pensamientos establecidos por Dios en la palabra. Y eso nosotros tenemos que intentar obviarlo cuando estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque estamos deseosos de que Dios bendiga la casa, bendiga la iglesia y bendiga nuestra vida. Y la única manera en que Dios va a bendecir nuestra vida es a través de lo que Él estableció en las Escrituras. Amén. Entonces nosotros le vamos a servir a Dios de acuerdo al modelo establecido en su palabra. Ahora veamos por favor lo que dice Éxodo capítulo 31 en el versículo 1 al versículo número 6 respectivamente. Leemos. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo lo que es arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. He puesto junto a él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Amén. Acá nosotros vemos de que cuando Dios establece una norma, establece un diseño, establece lo que Él está deseoso que nosotros hagamos, Él también capacita a hombres llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver nosotros la necesidad de poder tener una relación efectiva con Dios para poder
de esa manera ser instruido por el Espíritu Santo para hacer las cosas dentro de la iglesia. Volvemos a repetir algo importante acá. Cuando nosotros venimos a la iglesia, establecemos la casa del Señor, vamos a encontrarnos nosotros de que debemos seguir el diseño de Dios en la iglesia. La parte humana debe ser excluida para poder hacer lo espiritual de Dios en la casa del Señor. Vamos a tener presente lo siguiente. Florencia, yo te voy a pedir que te comportes como una señorita, ¿sí? Fíjese algo importante acá. Vamos a considerar dos puntos importantes. Primeramente, tenemos que separar nuestros pensamientos humanos con lo que respecta al pensamiento espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer algo humano, edificar algo físico, ponemos todo nuestro empeño y nuestra capacidad para poder llevarlo a cabo de esa manera. Pero lo que respecta a Dios, nosotros tenemos que guiarnos y orientarnos a través del Espíritu Santo para poder edificar la iglesia en el ámbito espiritual. Y la única manera es poder tener la guía del Espíritu Santo. Entonces necesitamos buscar sabiduría de Dios, conocimiento de Dios y revelación de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3 del capítulo 31 de Éxodo. Yo le he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar, es decir, para poder crear cosas, para poder establecer alguna cosa dentro de la casa del Señor. Es decir, de que Dios cuando te buscó a vos, cuando Dios te escogió a vos, me escogió a mí, no tan solo nos escogió a nosotros para hacernos salvos, o para poder hacernos o llamarnos hijos de Dios, sino que también cuando Él nos ubicó en un lugar determinado, nos dio la capacidad que nosotros necesitábamos para poder llevar a cabo la tarea asignada. Aparte de eso, Dios cuando nos escoge para llevar a cabo una tarea específica o para cumplir un ministerio, un llamado específico, Dios nos da el diseño, porque si nosotros entendemos la palabra para inventar diseños, en definitiva lo que nos está queriendo decir la palabra del Señor para poder ejecutar o llevar a cabo lo que Dios nos ha traído a nosotros en el Espíritu o nos ha revelado a nosotros en el Espíritu. Entonces vemos nosotros la necesidad de poder contar con gente dentro de la iglesia que puedan estar sirviendo a Dios, pero guiados por el Espíritu Santo. Las emociones no pueden estar involucradas en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nosotros podemos ver o detectar cuando las emociones juegan en contra? Cuando nosotros sentimos hacer algo, llevamos a cabo alguna tarea, pero no vemos fruto de la tarea realizada. ¿Sí? Quiero ejecutar algo, quiero proveer algo para la iglesia. En el sentimiento digo, yo voy a comprar, un ejemplo que doy, como estamos queriendo edificar el templo mayor, voy a comprar 2000 ladrillos para la iglesia. ¿Sí? Pero el sentimiento. Y después vemos que la iglesia, el templo mayor se edificó, pero lo que yo dije que iba a sembrar para el Señor nunca lo llevé a cabo. ¿Por qué? Porque fui movido en el área sentimental para poder llevar a cabo algo para Dios. En cambio, cuando nosotros nos movemos en el sentir de Dios, no tan solo sentimos pesar cuando hacemos algo, sino que Dios provee para que nosotros podamos bendecir su casa. Entonces son dos cosas muy importantes que nosotros debemos entender. Cuando usted tiene un sentir, o cuando yo tengo un sentir, ¿qué es lo que debo hacer antes de hablar o antes de llevar a cabo o intentar hacer llevar a cabo lo que estoy sintiendo? Presentarlo a Dios y decirle, Señor, si esto proviene de tú vas a poner este sentir en nuestra vida, vas a poder sentir en la vida de algunos más y vamos a ser movidos dentro de este sentir para poder llevar a cabo alguna tarea específica. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que la tarea que llevamos a cabo va a empezar a tener fruto. Vamos a ver la casa de Dios bendecida, nuestra vida bendecida. Vamos a ver la vida de los hermanos bendecida y prosperada. Entonces es importante esto. Cuando nosotros ubicamos, y escuche bien esto, cuando nosotros ubicamos a alguien en un área determinada de la iglesia, lo hacemos de tal manera que debemos considerar algunos puntos o algunos parámetros o algunos conceptos espirituales para ver que esa persona o ese hermano o esa hermana pueda resultar de bendición para la casa del Señor. No es colocar a alguien nada más en una tarea espiritual. La persona que va a estar abocada en un área espiritual dentro de la iglesia tiene que ser una persona que se deje guiar por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nosotros nos basamos? En lo que habla sobre el llamamiento de Besael y a Oholiab para poder llevar a cabo una tarea específica dentro de la casa del Señor.
Vemos nosotros que Dios puso sabiduría, conocimiento, Dios le reveló cosas. Si nosotros vamos al libro de los Hechos capítulo 6, vemos que cuando se eligen los primeros diáconos de la iglesia primitiva, tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría y con conocimiento de la palabra. Entonces vemos que el accionar de las cosas espirituales debe ser a través de personas espirituales. ¿Me entiende? Ahora, escuche esto. Por eso es que muchas veces, usted lo puede ver casi al final de la página 23, por eso es que muchas veces cuando vamos a asignar una tarea a alguien específico, en una tarea específica, perdón, o a alguien en particular lo vamos a asignar a futuro en una función específica dentro de la iglesia, lo primero que hacemos es ponerlo a prueba en el área donde mañana va a ejercer su llamado. ¿Me entiendes? Si hay una persona, por ejemplo, que estaría en condiciones para poder ocupar el diaconado, lo primero que se tiene que hacer es colocarlo a prueba. ¿A qué le damos a prueba? Ver nosotros el caminar diario de este varón, de esta varona dentro de la casa del Señor, en el barrio, en su familia, con los vecinos, en todo lo que podría estar involucrado esa persona. Entonces, ¿qué es lo que consideramos nosotros? Su caminar diario. ¿Me entiende acá? Entonces, ¿qué es lo que va a resultar acá? Personas que van a ser idóneas en la materia. Porque como dijo la pastora la vez pasada, si colocamos a neófitos en la casa del Señor, no trae fruto, no es de bendición y tarde o temprano abandona el barco. ¿Entiende? Entonces, cuando ponemos a personas asignadas por Dios, lo primero que debemos hacer es ponerlo a prueba para que su potencial pueda ser explotado en el tiempo correctamente y pueda ser una persona que perdure en su función ministerial. Entonces vamos a contar con personas inspiradas también por el Espíritu Santo. Aparte de eso, lo que tenemos que tener presente también es que en ese tiempo de prueba, en la persona, el varón o la mujer que va a estar asignada en una tarea específica, va a poder desarrollarse de tal manera que le va a poder dar excelencia a Dios en todo lo que haga. ¿Me entiende? Cuando nosotros hablamos de la excelencia, estamos hablando, por ejemplo, de que vamos a procurar de que el nombre del Señor sea exaltado por sobre todas las cosas. En cambio, muchas veces buscamos ser exaltados nosotros como personas, como comúnmente se les llama figuretti. Queremos aparentar distintas áreas, pero no hacemos nada a la vez. Abarcamos todo, pero no producimos nada. Pero cuando nosotros estamos ubicados en un lugar puesto por Dios y puesto a prueba, se va desarrollando también el carácter tuyo, el carácter mío en la función que fue asignada por el Señor. ¿Alguna pregunta hasta acá o la seguimos? ¿Seguimos? Entonces, escucha esto. La iglesia entonces, al poder entender esto, vamos a comenzar a tener una vida de transformación, una vida de cambio, y vamos a ver la iglesia produciendo y pudiendo también ser de bendición para nosotros. Quiero que veamos en la página 24, usted va a tener allí resaltada en color una expresión, una frase muy importante, donde nosotros vamos a ver algo muy importante. Todo lo que respecta a la iglesia debe tener un diseño divino, todo. Es decir, de que esto, lo que hoy nosotros estamos construyendo acá, debe ser a través de lo que Dios nos está indicando que nosotros hagamos. Lo que vamos a empezar ahora a hacer y lo que vamos a proyectar a futuro debe ser guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que considerar que todo lo que plantemos en este lugar es para que la iglesia de Cristo pueda ser fortalecida y pueda ser edificada. Entonces, debemos pensar primeramente y por un momento así de nuestro caminar diario, si nuestro ministerio, nuestra iglesia, nuestra vida, nuestro hogar están conforme al modelo que Dios estableció en su origen. ¿Me entienden? Entonces hay preguntas que debemos hacernos nosotros cuando estamos queriendo involucrarnos en los asuntos espirituales dentro de la casa del Señor. Mi llamado, mi ministerio, ¿estoy ejerciéndolo de acuerdo al modelo y al diseño que Dios estableció en mi espíritu para poder ejercerlo diariamente y poder llevar a cabo una tarea que pueda redundar a beneficio de los demás y pueda ser de bendición para otro? ¿Mi hogar está caminando de acuerdo a lo que Dios estableció? Fíjese algo importante, dice la Biblia, esto no quiere decir de que usted nunca o yo nunca vamos a hacer nada para el Señor, pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros, a través del apóstol Pablo, de que nosotros debemos administrar correctamente nuestra casa y nuestra casa debe estar en orden.
Esto quiere decir de que yo debo ejercer la autoridad espiritual en mi casa para ir acomodando lo espiritual de Dios, y que mi casa, por más que a lo mejor dentro de mi casa no haya más de un creyente, por más que en mi casa hayamos 2 o 3 cristianos y el resto no, pero mi casa debe seguir el diseño establecido por Dios. Esforzarme a que esto pueda ser visto humanamente hablando, por los vecinos, por parientes, por conocidos nuestros. ¿Me va entendiendo? Entonces yo voy caminando de acuerdo al diseño de Dios. Y fíjese algo importante, va a llegar el momento en que si yo pongo en práctica ahora, en este tiempo, lo voy ejercitando esto y lo voy poniendo en práctica, de a poco voy a encontrar a futuro que mi casa va a estar diseñada conforme a lo que Dios estableció en su plan original antes de la caída del hombre. Entonces también nuestro ministerio. Ahora la iglesia, ¿cómo lo estamos edificando nosotros? Entre todo, ¿cómo lo estamos edificando? ¿Yo cómo edifico la iglesia? Estamos hablando en el aspecto espiritual. ¿Cómo edifico la iglesia? A través de la oración. ¿Cómo más? La palabra. La palabra, a través de los ayunos, a través de la capacitación como en esta noche. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo yo puedo decir soy parte del cuerpo de Cristo? Cuando participo en todo lo que respecta a la parte espiritual de la iglesia. Cuando lo practico. Pero para practicarlo tengo que ser instruido en las cosas del Señor. ¿Me entiende? Entonces, cuando yo me involucro, usted se involucra, o cuando entre todos nos involucramos en los aspectos espirituales, estamos edificando la iglesia con fundamentos que mañana no serán quitados y van a permanecer en el tiempo. Entonces es importante estos momentos que nosotros tenemos de estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque yo voy entendiendo los principios de Dios. Que la iglesia somos nosotros. Somos nosotros. Porque si usted analizamos, vamos ya analizando algo muy importante acá. ¿Sí? Porque primeramente estuvimos hablando de lo que Dios, el diseño. Te hago un resumen de todo lo que vimos. Primero, hemos visto nosotros de que Dios en un momento determinado le habló a Moisés y le dijo, hazme el tabernáculo, un tabernáculo de reunión donde yo me manifieste de acuerdo al modelo que te mostré. No agregues ni quites nada. El modelo que yo te di, así. Luego vimos nosotros el tabernáculo de reunión como el tipo de Cristo. ¿Sí? Como el tipo de Cristo. Hoy nosotros estamos estudiando y estamos hablando del tabernáculo como tipo de la iglesia. Y si nos basamos en las escrituras, la iglesia somos nosotros. Esto es un templo edificado por manos de hombre. Usted y yo reunidos en un lugar determinado somos una asamblea, pero yo soy la iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo. Entonces nosotros debemos diseñarnos de acuerdo al modelo establecido por Dios. Y cuando nosotros nos reunimos como hoy, ¿sí? Un grupo de hermanos, venimos a capacitarnos, venimos a estudiar la palabra, lo que venimos a hacer es edificarnos. Y cuando yo me edifico, usted se edifica a través de la palabra, comenzamos a tener la unidad del cuerpo de Cristo. Y entre todos comenzamos a edificar en la parte espiritual de la iglesia, para que la iglesia pueda ser de bendición para otros y pueda impactar la vida de otros. ¿Va entendiendo? Fíjese que tenemos que caminar de acuerdo al diseño y al modelo que Dios estableció. Y fíjese lo que está escrito allí en color en la página 24. Escucha bien esto, la hermosura, y léelo bien, la hermosura del tabernáculo no era lo exterior, no era lo exterior, sino lo interior, ya que era en ese lugar donde se colocaron los objetos más valiosos y dentro estaba la presencia del Señor. Volquemos de dos maneras diferentes. Si nosotros generalmente o comúnmente le llamamos al edificio iglesia, ¿a dónde va usted? A la iglesia. ¿Sí? ¿A dónde vamos? A la iglesia. Entonces digamos, esto iglesia, ¿sí? Para poder seguir con el pensamiento nuestro, vamos a decir, esta parte edificada, todo esto es iglesia. ¿De qué me sirve a mí tener la iglesia con un edificio de lujo cuando adentro de la iglesia no tengo uno que salvo? ¿Va entendiendo el principio, el pensamiento? No me sirve de nada tener un edificio lujoso si dentro de ese edificio lujoso tengo mínimamente un grupo de personas que son salvas y la mayoría en general están llenos de pecado y no saben si son salvas o van al infierno en el tiempo del juicio. Entonces, cuando hablamos del tabernáculo, no estamos hablando del diseño exterior, sino estamos hablando del diseño interior.
Y vamos a ir viendo cada uno de los elementos que ocupaba el tabernáculo, cómo era, representaba o qué representaba para nuestra vida espiritual. Pero leamos de nuevo la parte resaltada en color acá. La hermosura del tabernáculo no era lo exterior, sino lo interior, ya que era en ese lugar donde se colocaron los objetos más valiosos y dentro estaba la presencia de Dios. Te pregunto algo. ¿Dónde se manifestaba Dios en el tabernáculo? En el interior. Moisés cuando iba a tratar, o Dios iba a tratar con Moisés, o Moisés iba a consultar con Dios, Moisés entraba dentro del tabernáculo de reunión y en ese lugar descendía. ¿Dónde fue puesto, digamos, las varas de Aarón junto con los otros príncipes de Israel cuando cuestionaron la autoridad de Moisés y de Aarón? Más de Aarón que de Moisés. ¿Cuándo? ¿Dónde fue? En el altar del tabernáculo. Y fue allí donde la vara, dice la palabra, que en una noche reverdeció, floreció y dio su fruto. En una noche. ¿Dónde? Dentro del tabernáculo. Vemos nosotros que la presencia de Dios se manifestaba dentro. Y de afuera la gente contemplaba la gloria del Padre. Dice la palabra que en un momento determinado Dios descendió en el tabernáculo. En el tabernáculo. No fuera. Afuera la gente veía la manifestación, pero la presencia de Dios estaba dentro. Ahora nosotros llevamos la presencia. Muchas veces yo le dije a usted que nosotros somos los portadores, o somos el portador de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en el mundo. Dios nos escogió a nosotros para dentro nuestro, Él morar y habitar. Como el tabernáculo que Él viene a reedificar, a restaurar y para poder llevar a futuro en su presencia cuando Cristo venga a buscarnos. Entonces usted y yo somos las personas escogidas por Dios para poder ser embellecidos por dentro, porque dentro de nosotros está su gloria, está su presencia. Usted puede entender lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Muchas veces cuando nosotros, por ejemplo, estamos cometiendo algún delito, cometiendo algún pecado, o estamos llevando a cabo alguna falta, ¿qué es lo que pasa con nosotros dentro de nuestro? Tenemos un quebrantamiento, ¿sí? Nos sentimos mal. Venimos a la iglesia y de pronto nadie habló con nadie, pero la palabra y la enseñanza dada nos juzga. Y de pronto nos preguntamos, ¿a quién le contó a este de lo que yo he hecho o lo que he practicado, lo que he vivido? No es que alguien haya hablado de tu vida, sino que la palabra de Dios comienza a golpear nuestra vida espiritual, porque acá adentro hay algo que contamina el templo. Y Dios, como habita acá, Él quiere que esto esté purificado por Él. ¿Va entendiendo? A lo mejor no cometiste pecado, a lo mejor estás en paz con Dios, pero la palabra de pronto golpeó tu corazón, golpeó mi corazón, mi vida espiritual, y pudimos entender que hay cosas en nuestra vida que todavía debo seguir renunciando y debo seguir entregándole al Señor para poder tener una vida en santidad. ¿Me entiende? Son cosas que van a pasar en nuestra vida porque Dios está queriendo purificar esto. Cuando la presencia de Dios descendía en el tabernáculo, cuando el fuego de Dios descendía en el tabernáculo, se purificaba la casa del Señor. Y esto habla de la purificación de nuestra vida ante Dios. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? A veces nosotros leemos por ahí la expresión que dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Cómo que aviva el fuego? ¿Qué fuego? Si yo no estoy ceniza, no estoy carbón, no estoy quemado, pero hay algo importante. Acá adentro hay un altar. Amén. Y vamos a ver nosotros dentro del rato esto. Acá hay un altar. Y ese altar que está acá dentro nuestro debe tener el fuego. Y el fuego lo da el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros podamos purificarnos día tras día. Te repito, que esto no quiere decir de que usted o yo estemos en pecado o hayamos cometido pecado, pero sí Dios todos los días va a estar purificándonos a nosotros. Y en un momento determinado Dios nos va a traer a memoria algunas cosas que nosotros ya no teníamos dentro de nuestros pensamientos, creímos que ya nos hemos olvidado. Dios de pronto va a hacer esto, va a traer a memoria, y ahí te das cuenta, ahí me doy cuenta de que hay algo más que debo entregar al Señor. Esto puede pasar mañana o puede pasar dentro de un rato en tu vida. Dentro de otros días Dios vuelve a golpear la puerta de nuestro corazón y dice: ¿sabe que esto también no es mío? A mí no me agrada que esto esté dentro de mi casa, dentro de mi templo. Entonces ahí nosotros tenemos una actitud de arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios, le entregamos a Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciéndole? Entonces volvamos a repetir: no es lo que vos muestres, sino lo que tú vivas.
resumiendo esto que está en color, no es lo que nosotros mostremos por fuera, es lo que nosotros vivamos por dentro. ¿Cómo se nota la vida de un cristiano? De la forma en que tú eres con los demás, de la forma como tú te desempeñas en tu casa, de la forma como tú vives, como tú te comportas con tus seres queridos dentro de tu casa, en tu familia. ¿Me va entendiendo? De la forma en que tú te comportas dentro de la casa de Dios. ¿Cómo le sirves a Dios? Ahí se está viendo nuestro caminar y lo que hay dentro tuyo. Cuando acá dentro hay presencia, yo o usted o cualquiera de nosotros vamos a conducirnos de manera tal que vamos a buscar siempre agradarle a Dios, exaltar su nombre. Nuestra actitud, como hablábamos anoche en la casa de avivamiento que tenemos lo de Margarita, en un momento determinado dijimos que nosotros, Dios muestra su poder a través de nosotros y nosotros anunciamos su nombre al mundo entero a través de nuestros actos. Entonces, Dios quiere y nos escogió. Diga conmigo, Dios me escogió para mostrar en mí su poder y para que yo anuncie su nombre. ¿Cómo hacemos esto? De la manera que te estoy explicando. No importa tu exterior, lo que importa es lo que tú vives por dentro. La vida que tú demuestres tener. ¿Me entiendes? Ahora, cuando yo comienzo a vivir algo diferente por dentro, ¿vamos a decir malas palabras? Sí, de algunas veces se nos escapa, ¿o no? Se nos escapa. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ya va a llegar un momento que ya esas malas palabras ya no van a estar más acá. ¿Por qué? Porque Dios de tal manera trabajó dentro de nuestro espíritu que ya purificó hasta nuestras palabras. De pronto va a tener un mal pensamiento. Todos podemos llegar a tener un mal pensamiento. Todos. No somos libres de no tenerlo. Pero va a llegar un momento que nuestro pensamiento va a estar tan llevado a la palabra, tan vivificado en la palabra, que acá adentro no va a haber cabida para otra cosa, que va a ser para agradar a Dios únicamente. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo esto? ¿O cómo llegamos a este resultado? A través de una relación con Dios, a través de la presencia nuestra en la iglesia, a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de practicar, aunque a veces no nos agrade practicar lo espiritual, porque nos cuesta practicar lo espiritual. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollarlo, llega un momento, mi hermano, que ya no nos cuesta. Lo hacemos porque es algo habitual en nosotros. El venir a la iglesia. Muchos venimos esforzados. Me traen a la rastra. Mi mamá me trae a la iglesia. Yo no quiero venir, pero mi mamá me trae. O vengo a la iglesia. Vamos a ponerlo en claro. Vengo a la iglesia ¿para qué? Para que digan, faltó el fulano de tal otra vez. Entonces, para que nadie me diga nada, vengo a la iglesia. Pero va a llegar el momento que ese pensamiento no va a estar en usted. Usted va a venir para estar con él. Ya no va a venir obligado, a nadie le va a obligar a venir. Usted va a venir porque siente la necesidad de congregarse. Pero ¿cómo conseguimos esto? ¿Cómo se conquista esto? A través de la práctica. Y la vida espiritual de lo interior hacia afuera es práctica. Yo debo practicarlo. ¿A usted le gusta leer la Biblia? ¿Le gusta leer o no? ¿Le cuesta leer o no? Seamos honestos. ¿Nos cuesta estudiar la palabra o no? Amén. Sí, nos cuesta estudiar la palabra. Vamos a ser honestos, nos cuesta. Pero ¿cuándo a mí no me va a costar estudiar la palabra? Cuando yo me esfuerzo a leerla. Y va a llegar un momento en que para mí esto va a ser un hábito normal. Va a ser algo natural en Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a querer leer las Escrituras. Por ejemplo, esta noche puede ser que usted ya se cansó de leer el capítulo 31 de Éxodo. Y nuevamente leer el capítulo 31 de Éxodo. Pero hay algo importante que usted y yo debemos también entender. Que la palabra se renueva todos los días. Amén. Lo que yo leí hace un año atrás en este capítulo no es lo que hoy quiere Dios hablarme en esta tarde. ¿Me entiende? Sí, sí. Entonces diga conmigo, lo exterior no importa, sino lo interior. Allí habita su presencia. Amén. Entonces sigamos acá. Veamos nosotros en esta noche también algo importante. El tabernáculo de reunión en su debido tiempo se convirtió en el templo que edificó Salomón. Voy a comentarte esto y vas a ver antes del subtítulo en negrita, hay Apocalipsis 21, verso 1 al 3. Fíjese, hablábamos y decíamos la vez pasada que el tabernáculo de reunión estuvo hasta el reinado de David y se edificó templo a Dios recién en el reinado de Salomón, hijo de David.
Fue allí recién que se edificó el templo. Pero hasta el reinado de David estaba el tabernáculo de reunión. Y estaba habitado allí y la gente se congregaba adentro y alrededor del tabernáculo para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Entonces, de la misma manera será con la iglesia de nuestro Dios. Allí nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 21, cuando el templo, la casa espiritual de Dios, nosotros estemos morando en la eternidad con el Padre. Y vamos a ver nosotros Apocalipsis. ¿Qué le parece si la leemos entre todos? Apocalipsis capítulo 21, en esta noche, versículo 1 al 3. Fíjese lo que habla Juan con respecto a la revelación esta, gloriosa para nosotros hoy. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. ¿Me entiende? ¿Sabe lo que está pasando hoy día? Hoy nosotros estamos con ansias de poder estudiar todas las revelaciones para conocer cuándo viene Cristo a buscar a la iglesia. Todo queremos. ¿A usted no le interesaría poder interpretar todas esas revelaciones proféticas anunciando la llegada del Mesías, de Jesús buscando a la iglesia? ¿Le interesa o no el tema? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros interpretar las grandes revelaciones que la Escritura tiene con respecto a la llegada, a la segunda venida de Cristo, cuando desconocemos lo primero? Entonces yo debo entender lo primero para poder entender lo segundo. No puedo entender lo segundo si no he entendido lo primero. ¿Me va entendiendo lo que estoy hablando? Entonces esto es importante. Debo abocarme a poder conocer a Dios desde sus orígenes para saber cuál va a ser el futuro. No puedo pretender conocer el futuro si ni siquiera sé cuál es mi origen en Dios. Entonces sigamos acá. En negrita, por favor, escuche esto. El tabernáculo, como subtítulo, dice como tipo de la vida cristiana. Y ahí hablamos de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar de nosotros. Hemos estudiado la tipología, donde está enfocada sobre el carácter, la persona o la persona de Jesús con respecto al tabernáculo. Hemos también visto la similitud y la relación que tiene el tabernáculo con nuestro buen Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo también nos habla de igual manera de la vida cristiana y el propósito de Dios en la vida del hombre y en el proceso del hombre para alcanzar la salvación. Y ahí vamos a ir viendo nosotros, si el tiempo nos da, vamos a ir viendo nosotros lo que implicaba cada uno de los elementos que están en el tabernáculo y para qué estaba y qué representaba en aquel tiempo y qué representa esto en la actualidad para nosotros. El hombre por naturaleza pertenece a una raza caída y necesita la salvación de su alma. ¿Sí? Yo no puedo decir que he nacido salvo. Yo no puedo decir eso. La vez pasada escuché esto. Me llamó la atención este comentario que lo pude ver por Armando Adulcín, un conferencista cristiano mexicano muy conocido y tiene muchos seguidores en todas partes del mundo. ¿Sabe lo que dijo? Que una vez que nosotros somos salvos, no podemos perder la salvación, somos salvos y somos salvos. Y cuestionó algunos pensamientos escriturales de otros pensadores también cristianos, algunos con vida, otros muertos. Y decía, no, nosotros ya somos salvos y no necesitamos más el arrepentimiento del pecado porque Jesús murió por todos los pecados. Entonces caemos en la doctrina, salvo siempre salvo. Yo vivo la vida que quiero, practico lo que quiero, vivo y hago lo que se me da la gana. Total, Cristo Jesús murió por mi pecado y yo soy salvo. Pero las Escrituras dicen que debemos cuidar nuestra salvación. Amén. Con temor y temblor. Entonces, hay un pensamiento de este varón muy conocido y que muchos de nosotros, muchos cristianos, muchos creyentes, cuando entran en YouTube lo buscan y a veces hasta comparten por el Facebook y en otras páginas los pensamientos de este hombre. Este mismo hombre dijo que Cristo Jesús llegaba a buscar a la iglesia un 14 de septiembre del año 2018 estamos, del 2015.
Y después salió diciendo, no, que yo me equivoqué porque era otro tipo de pensamiento, pero se lo había declarado. Este mismo varón declaró que muchos años anteriores, al 2015, también venía a buscar a Jesús en la iglesia. ¿Me entiendes? Y de esa manera fue pasando de tiempo a tiempo. Y ahora nosotros vemos que en el canal Enlace, que todos los cristianos muchas veces miran, este hombre declaró estas palabras en el mismo canal Enlace que millones de personas ven. ¿Me entiendes? Donde dice, por ejemplo, que nosotros necesitamos ya más arrepentimiento de pecado. En una palabra, yo no necesito arrepentirme de mis pecados, porque ya Cristo murió por mis pecados. Pero yo debo guardar mi salvación. Debo intentar de apartarme de las cosas pecaminosas. ¿Me entiendes? Porque la santidad habla de apartarte del pecado. El estar consagrado para Dios habla de apartarnos del pecado, como hemos podido estudiar cuando hablábamos de la unción. En la unción habla de un regalo de consagración, es decir, usted y yo somos ungidos. ¿Va entendiendo? Cuando usted y yo aceptamos a Jesús, automáticamente una unción en nuestra vida, decíamos de pasada, y lo teníamos a consideración a través de la palabra. Es decir, de que la unción habla de que yo soy apartado, la santidad habla de que yo soy apartado para el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo soy apartado para el Señor, no puedo practicar algo que a Dios no le agrada. ¿Me entiende? Entonces debo esforzarme a ser salvo. Ahora, vuelvo a hablar acá. El hombre por naturaleza es pecador. Porque nacemos ya con una actitud pecaminosa. Y necesitamos la salvación para nuestras almas. Todo hijo de Dios, antes de conocer a Cristo como Señor y Salvador, está bajo condenación y juicio. Fíjese algo importante. Más de una vez nosotros hemos estudiado y hemos leído y hemos traído algún pensamiento bíblico con respecto cuando Dios establece al hombre por primera vez en la tierra. La palabra del Señor dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? 1.25 de Génesis. Y luego nosotros en el verso 27 dice, y Dios creó al hombre. No dice que Dios estableció al hombre como hijo en la tierra. Lo creó. Lo creó. ¿Entienden? Y otro gran pensador que muchos de nosotros lo seguimos por internet, y ahora ya no está más Enlace, dijo que el primer hijo de Dios fue Adán. Se equivocó porque la primera persona creada por Dios como ser viviente fue el hombre, fue el primer Adán. Y Dios le dio aliento de vida al primer hombre como creador, como creación de Dios, pero no como hijo. El primer hijo de Dios, nosotros estamos hechos a base de la imagen del unigénito hijo de Dios, del primer hijo, a base de Jesús. Todo está hecho, toda la Biblia dice que todo lo creado es para que Jesús, como el unigénito de Dios, sea glorificado y sea exaltado. Aún usted y yo hemos sido creados a la imagen de Él para que a través de nosotros su nombre sea exaltado en toda la tierra. Entonces, fíjese la importancia de poder entender las Escrituras. Ahora, es cuando nosotros antes de venir a Cristo decimos que estábamos en condenación y en juicio. ¿Por qué? Porque si moríamos no sabíamos si íbamos para arriba o para abajo. ¿Entiende? Al infierno o al cielo. Como consecuencia de nuestros actos. Ahí usted tiene dos escrituras importantes. Capítulo 3, verso 23 del libro de Romanos. Y capítulo 6, versículo 23 del libro de Romanos. Y en las dos expresiones del libro de Romanos nosotros encontramos el mismo pensamiento. ¿Y sabe cuál es? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ahí mismo, pero en el verso 23 del capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si no necesito arrepentimiento de pecado, ¿por qué Pablo habla a la iglesia de Roma, una iglesia que estaba medio desviadita a los principios bíblicos, donde dice estamos destituidos de la presencia del Padre? Y casualmente Pablo habla de esto y resalta esto en la iglesia de Roma. El hombre necesitaba una solución. Usted y yo necesitamos una respuesta de Dios. Para eso venimos a la iglesia. Hoy usted no vino tan solamente por ocupar un tiempo dentro de la casa del Señor. Hoy no hemos venido únicamente por estar un rato acá. Hemos venido porque necesitamos una respuesta. Yo necesito encontrarme con Dios hoy. ¿Me entiende? Cuando usted está en su casa escuchando adoración, de pronto coloca adoración o alguna alabanza, algún tema musical cristiano, de pronto usted escucha, ¿por qué? De pronto dice, me voy a colocar música porque quiero escuchar música. No es que usted quiere escuchar música. Y hay qué casualidad. Usted va y empieza a buscar. Si tiene la oportunidad de tener computadora, va y busca el tema que usted quiere escuchar, porque es motivado a escuchar un tema en particular.
¿Por qué? Porque Dios trata con nuestra vida. Dios nos está llevando a un encuentro con Él. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Venimos a la iglesia, pero en un momento determinado una palabra es la que yo necesité y me la llevo conmigo. Y esa palabra mañana me sigue edificando, pasado. Y de pronto, cuando vuelvo otra vez a la iglesia dentro de 2 días, voy a encontrarme con una palabra que es el complemento de la que hoy recibí. Y ese complemento de la palabra que la que recibí hoy, dentro de 2 días, yo llego y hoy recibí una palabra, dentro de 2 días recibo, es el complemento que necesité para poder seguir entendiendo cuáles son mis principios en Dios, qué es lo que Dios está anhelando de mi vida. Entonces acá nosotros vemos que el tabernáculo era el tipo de la vida cristiana. Y algo que no debía dejar de estar en el tabernáculo era el fuego, que hablaba de la santidad y la purificación. Sigamos acá y vamos a ir avanzando. El hombre podía salir del estado de condenación con un ritual en el tiempo de Moisés, en el tiempo del tabernáculo. ¿Y cuál era el ritual que el hombre debía seguir? Ahí usted no va a tener, pero yo sí lo tengo, luego le presento esta página. Es lo que se hacía para poder recibir el perdón de pecado. Y nosotros lo vamos a ir viendo acá. Escuche esto. Vamos a empezar a estudiar lo que es la puerta del tabernáculo. Diga conmigo, puerta del tabernáculo. Puerta del tabernáculo. ¿Quién era la puerta? Cristo. Cristo. Entonces nosotros vemos que en capítulo 10, verso 9 de Juan, nosotros vemos que dice las escrituras lo siguiente: yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. Ahora, esa puerta del tabernáculo estaba constantemente abierta. En el tabernáculo de reunión no estaba ninguna puerta allí. No existía. ¿Por qué? Porque era un lugar de acceso directo a donde Dios se manifestaba. El pueblo podía acercar y entrar tranquilamente. Por eso que Jesús dice: yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dice la palabra. Ahora nosotros vemos que la puerta del tabernáculo entonces está representando lo que Cristo vino a establecer o vino a declararnos, vino a traer una revelación del reino a nuestra vida para su tiempo y para nuestro tiempo, donde dice: yo soy la puerta de las ovejas. Como también lo dice el Evangelio de Juan 14, dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, nadie puede entrar a la presencia si no entra por mí, Hijo Jesús. Sí, Señor. ¿Me entiende? Usted no va a ir a la presencia de Dios a través del Pastor Soto. No. Como siempre les digo, yo no tengo nada. Es la fe suya la que mueve la mano de Dios. Es usted que va a motivar a Dios, bendecirle y sanarle. ¿Me entiende? Como lo que pasó el día lunes en Campo Arde, en la reunión. De pronto viene una mujer con malestares y se va sana. Se va sana totalmente. ¿Pero por qué? Porque vino con una motivación dentro de sí, donde justamente tocamos la fe. Y esta mujer accionó su fe y Dios la sanó. ¿Me entiende? Usted puede orar por usted hoy. Está enfermo usted. Vino enfermo usted. Amaneció enfermo usted. Pero usted oró y dijo: Señor, yo creo que tú me sanas. Tú eres mi sanador, Señor. Tu palabra dice que tú eres mi sanador. Ahora, ¿qué es lo que hace usted? Entró a través de Cristo a Dios. Y dice: tú eres mi sanador. Soy Dios de toda carne, dice el libro de Jeremías. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, en esta noche, creamos que a través de Cristo entramos. Cristo representa la puerta. Entonces, por medio de la cual nosotros entramos a tomar nuestra salvación. ¿Sabía usted que cuando cada uno de nosotros hemos escuchado el mensaje de salvación? Mire, en una oportunidad, hace muchos años atrás, yo siempre comento esto, porque para mí fue algo bueno que me pasó, porque pude reaccionar y pude reconciliarme con el Señor. Mi papá murió, ¿y cómo hizo Dios para poder hablar conmigo? ¿Cómo hizo Dios para volver a traerme con Él? Alguien apareció, no sé quién era, pero alguien apareció en la plaza, 25 de mayo de Resistencia, yo llorando, mi papá murió, yo llorando así desconsolado, mi papá murió, mi papá murió, mi papá murió, yo quiero morirme. ¿Pensaste eso? Se murió mi papá, yo me quiero morir, se murió mi mamá, yo me quiero morir, no quiero vivir más, no están ellos, yo no quiero saber más nada de la vida. Así pensé yo, hasta que no sé quién se acercó a mi lado y me presenta a Jesús. Y cuando me termina de hablar a Jesús y yo acepto a Jesús, esa persona desapareció. Así como apareció y desapareció. Un ángel de Dios. Pero tuvimos que entrar o fuimos llevados, de alguna manera u otra, hemos vuelto a buscar nuestra salvación en Dios.
Hay algo que te pasó, hay algo que me pasó, algo que nos está sucediendo. Y a través de eso nosotros somos motivados a poder tener un encuentro con Dios. Nadie viene al Padre o nadie viene al Hijo si el Padre no trajera, dice las Escrituras. Aleluya. Yo no me voy a acercar a la iglesia por el hecho de acercarme. Yo vengo porque hay una necesidad que yo tengo. Y la única manera que tu necesidad y la mía sea suplida es a través de Él. Cuando la palabra habla de salvación, no te habla técnicamente de la salvación de tu alma. Está hablando de la salvación económica, la salvación familiar, la salvación y la restauración de tu familia, tu vida, tu caminar diario. La salvación habla y abarca todo aquello que a vos y a mí me involucra. Entonces es importante que entendamos eso. El altar de bronce encontramos un sacrificio, o el sacrificio de Jesús y muerte de nuestro Señor, así como la crucifixión del viejo hombre. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 6, verso 6? Usted lo anota por allí o lo lee luego en su apunte, lo tiene anotado. Que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. Crucificados. ¿Me entiende? Crucificados. Es decir, que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, a la cruz de Cristo fuimos. Nuestra naturaleza murió, aunque muchas veces la naturaleza surge y nos lleva a cometer delitos. Pero lo bueno que tenemos nosotros es que esta naturaleza está crucificada en Cristo Jesús. Y así como yo cometí pecado, así como usted cometió pecado, así como hemos pensado cosas equivocadas, cualquiera de nosotros, la cruz que llevamos acá, o donde nosotros estamos crucificados en Jesús, nos lleva a tener un encuentro directo con Él para volver a caer en la salvación suya y no ser condenados por el mundo. ¿Qué es lo que dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 11? Dice que somos juzgados para no ser condenados por el mundo. Por eso cada vez que participamos en la Santa Cena, usted ni yo no podemos negarnos de participar. Debemos pedir perdón por nuestros pecados, acercarnos a algún hermano que esté por allí, que haya yo cometido pecado o haya hecho algo, usted haya hecho algo en contra del hermano, reconciliarse. ¿Y qué es lo que hacemos? Participamos. ¿Por qué? Para no ser condenados con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Restauro mi relación con papá. Restauro mi comunión con la iglesia. Y seguimos avanzando, seguimos creciendo. ¿Estamos hasta acá? Después de la puerta estaba el altar. ¿Sí? Y acá nosotros vamos a ver algo importante. Escuche esto y léalo conmigo. El altar, página 25. El altar debería, donde se realizaba un sacrificio para que nuestro pecado sea perdonado. El sacrificio llevaba a cabo en aquel tiempo los israelitas, ¿sí? Y en este tiempo nosotros, un sacrificio vivo delante de Dios, presentándonos nosotros como ese animal para el holocausto. Que hubiésemos pecado contra Dios, ya que Él fuera el sumo sacerdote, el sacerdote o cualquier persona. Es decir, de que cada uno de nosotros presentamos nuestra ofrenda por el pecado, en este caso nuestra vida entera en el Señor. Se podían sacrificar un becerro, un macho cabrío, una cabra o un cordero. La persona que hubiera cometido pecado ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Después lo degollaba en el altar del holocausto. Es un altar de bronce. Habla de juicio el bronce. Posteriormente tomaba con su dedo de la sangre del animal, del sacrificio, y ponía en los 4 cuernos del altar. Y lo rociaba sobre el resto de los utensilios del tabernáculo. Luego se quitaba la grasa que cubría los intestinos, las entrañas, también se le quitaba de los riñones, de la grasa que estaba sobre ellos y la grasa que estaba sobre el hígado. Y todo esto, ¿sabe lo que pasaba? Se llevaba al altar de bronce donde había fuego y allí era consumido. Hablando de una entrega, de una muerte nuestra en el Señor, ¿sí? Y fíjese lo más importante acá, lo que resalta esto. El resto del animal, la piel, la carne, la cabeza, sus piernas, sus intestinos, el estiércol animal, era sacado fuera del campamento, a un lugar donde se quemaba utilizando leña. Te pregunto algo, ¿quién murió fuera del campamento? Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue ese animal, fue ese becerro, ¿sí? Ese cordero que fue presentado como holocausto vivo para perdón de nuestros pecados. Y la Biblia nos habla de que debía ser crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera de Israel. Acá fíjese que el animal, el cordero, ese animal que será presentado para el sacrificio por el pecado, era llevado fuera del campamento para poder ser consumido en el holocausto. El fuego del altar simboliza, escucha esto, el juicio y la purificación de nuestra vida.
Juicio y purificación. Dentro del templo había una fuente de bronce donde permanentemente había fuego allí en el altar. Y eso no debía apagarse. Hablaba de juicio, el bronce significa juicio, como lo que tenemos detrás de nosotros. ¿Sí? El bronce, juicio. Y habla también de la purificación. Qué bueno es que cuando Dios no habla a nosotros del pecado. ¿Viste cuando vos te sentís identificado? ¿Sí? Te sentís de pronto identificado, Dios te está diciendo, sos un pecador, pecaste, me desobedeciste, hiciste esto, hiciste aquello. Pero cuando Dios nos identifica con el pecado que nosotros llevamos a cabo, no es para condenación, sino es para salvación. Por eso es que cuando Dios nos señala algo, automáticamente nosotros debemos tener peso por el pecado cometido. Y cuando Dios nos dice, renuncia a esto, deja de practicar esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Motivarnos a nosotros mismos para poder dejar de hacerlo o poder dejar de vivir eso. Por medio de la cual Cristo padeció una sola vez para siempre por nuestros pecados. Qué bueno tener presente. No, acá nosotros vemos los dos primeros elementos que encontramos en el tabernáculo. Primero, la puerta, ¿sí? La entrada. Cristo como la entrada a la presencia de Dios. Lo segundo que nosotros encontramos al entrar al tabernáculo, usted por ahí va a tener sus hojas donde están las imágenes. Lo segundo que encontramos es el altar del sacrificio y la fuente donde se ofrecía el fuego para consumir el holocausto por nuestros pecados. Ahora, el fuego fuera del campamento simboliza el juicio de Dios o significaría también el infierno. ¿Sí? Y el juicio, fíjese por qué Jesús murió fuera del campamento, porque Dios apaciguó a través de la muerte de Cristo la ira sobre todo hombre pecador. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros, te ejemplifico de esta manera. Vamos de Génesis a Malaquías, primero. Todos los que viven, dice la Biblia, todos los que viven de acuerdo a la ley serán juzgados por la ley. Desde Mateo a Apocalipsis, todos los que practican o viven en la gracia serán juzgados por la gracia a través de Cristo Jesús. ¿Cómo nos mira a nosotros el Señor? A través de Cristo. Cuando nosotros cometemos un pecado, ¿sabe lo que pasa? Dios nos mira a nosotros como pecadores, pero su ira fue apaciguada por causa de la muerte de Jesús. Entonces Jesús es la persona que está entre Dios y nosotros. ¿Me entiende? Entre Dios y nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Dios nos mira a nosotros como pecadores, nos mira traspasando a Jesús como el cordero que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados. ¿Y qué sucede allí? Automáticamente la ira de Dios es apaciguada y recibimos de Él misericordia. Por eso el libro de los Hebreos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Usted a qué vino hoy? ¿A escuchar algo? No, usted vino a buscar auxilio en su necesidad. ¿Me entiende? Un escape a sus problemas, a sus conflictos, a su enfermedad, una solución, una respuesta a cada una de nuestras necesidades que podamos estar teniendo. Todos necesitamos del Señor. ¿Estamos acá? Entonces tenemos que considerar este punto. Página 26. Fíjese, parte del animal se quemaba en el fuego de adentro y otra parte en el fuego de afuera. Este lugar nos correspondía a nosotros y Él se puso en nuestro lugar. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 6 al 11 dice lo siguiente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por usted y por mí. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, con mucho más razón, habiendo sido ya justificado en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el verso 11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sabe lo que hizo Dios por nosotros? Nos reconcilió, pero ¿sabe qué más hizo Dios? Él mismo presentó su
cordero, su animal, Amén. en el altar de bronce para el sacrificio por nuestros pecados. ¿Y cuál fue el cordero que Dios presentó por tu pecado y por el mío? Su propio Hijo. Él mismo proveyó. ¿Qué dice la palabra? Dice que Dios le dijo a Abraham, ve y ofréceme sacrificio. Fue con Isaac. En un momento determinado Isaac le dice, Padre, dice, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le contesta, el Señor proveerá. Amén. Llegado el momento, escucharon al animalito ahí, al sacrificio vivo. Ahora Dios proveyó en Jesús el cordero que apaciguó su propia ira, la ira de Dios por causa de nuestros pecados en la cruz. ¿Cómo se mostró el amor de Dios acá, no? Amén. ¿Usted se puso a pensar en esto? ¿Cómo Dios mostró su amor hacia nosotros? Que Él mismo tomó de su cordero para presentarlo tomó a su Hijo para presentarle a Él mismo, a Dios mismo, como ofrenda por nuestros propios pecados. Gloria a Dios. ¿Cómo Dios mostró su amor? Si nosotros entendemos este misterio, nos esforzaríamos para poder llevar una vida mejor. Amén. Porque ahí está el amor de Dios reflejado. Él no escatimó esfuerzos en la Biblia. Entregó lo que más amaba por usted y por mí. Ahora, ¿cómo nosotros le pagamos a Dios? Con agradecimiento. ¿Somos agradecidos a Dios? ¿Nos esforzamos por agradar a Dios? ¿Nos esforzamos por estar en su casa? ¿Nos esforzamos por servirle? ¿Nos esforzamos por hacer algo bueno? Entonces, esto es lo que nosotros hoy debemos llevar como conclusión final. Usted y yo debemos llevar esto. ¿Qué hacemos nosotros para decirle gracias a Dios? Porque tú mismo te proveíste de tu propio cordero Amén. para presentarte a ti mismo para que nosotros no seamos condenados. Él mismo se proveyó un cordero. La Biblia dice, te repito acá, que Él no escatimó esfuerzo alguno, que Él se proveyó el cordero, fue su propio Hijo presentado por amor tuyo y por amor a mí, por amor a sus hijos, a su creación, por amor a su pueblo. Entonces, hoy nosotros tenemos que irnos con un pensamiento. ¿Cuál es mi actitud ante este gran sacrificio que hizo Dios, mostrando su amor hacia la humanidad? ¿Cómo nosotros nos volcamos a Él? ¿Amén? Escucha esto. La fuente de bronce, para ir concluyendo. Escucha esto. Hasta allí el hombre es salvo. Pero si entendemos la estructura del tabernáculo de reunión, Dios habla al hombre de su regeneración y su diaria purificación en el siguiente objeto que se encuentra en nuestro caminar hacia el lugar santísimo. El lugar santísimo, para que vos entiendas, vamos a hacer cuenta que esto es el tabernáculo, la puerta está abierta, no tiene llave, no tiene nada. Vos entrás, tenés el altar del sacrificio, tenés la fuente de bronce allí donde se ofrecía o se quemaba las cosas del animal, y luego tenía la fuente de bronce que estaba en camino hacia el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? Era el lugar donde estaba el velo. Juan capítulo 21, 19, donde dice que el velo del templo se rasgó en el momento que Cristo muere. ¿Está? ¿El lugar santísimo cuál era? Este era el lugar santísimo. Ahora, ¿quién entraba al lugar santísimo? El sacerdote, si estaba libre de pecado. Por eso que se ataba una soga en su cintura, y la gente que estaba del otro lado la tenía la soga. Y si el sacerdote no se movía, si el sacerdote no salía, le sacaban muerto. Porque en este lugar santísimo únicamente podía entrar aquel que estaba purificado en Dios. Una vez al año. Y una vez al año. Ahora fíjense algo importante. En el camino hacia el lugar santísimo había elementos que Dios colocó estratégicamente, proféticamente, que simbolizaban nuestra purificación para poder llegar al lugar santísimo. En la muerte de Jesús, mira, te cuento esto, salió un poquitito, pero en la muerte de Jesús dice la palabra que se rasgó el velo de arriba hacia abajo, abriéndose para que nosotros entremos directamente a la presencia de Dios sin necesidad de intermediario. Antes, ¿quién era tu intermediario? El sacerdote. ¿Qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene la misma actitud todavía en la ley. Vení acá, te sentás acá, el sacerdote acá, contame tus pecados. 4 Ave María, ¿no era así? 5 y te va, y este es tu castigo, tu penitencia, hacela.
Pero ¿qué representaba esa penitencia? Nada. Porque el día de mañana vos volvías a cometer pecado. ¿Por qué el pueblo de Israel constantemente traía un animal para el sacrificio? Porque todos los días cometían pecado. Y todos los días necesitaban que sean libres del pecado, libres de juicio. Pero dice la palabra en el libro de Hebreo que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Sí, Señor. Por amor a nosotros, para que nosotros, a través de Él, no tengamos que volver a hacer sacrificio alguno. ¿Y sabe lo que dice la carta a los hebreos? Dice que todavía hay sacerdotes que también ofrecen sacrificio por sus propios pecados y por los pecados de los demás del pueblo. Pero Cristo se ofreció como sumo sacerdote, como el animal perfecto, el cordero inmolado en la cruz del Calvario, una sola vez, por amor a vos, por amor a mí. ¿Para qué? Para que seamos libres de todo pecado y de toda condenación y podamos tener acceso directo a la presencia del Padre. ¿Puede entender esto usted? Si esto usted lo entiende, tiene que cambiar su pensamiento con Dios. Tiene que cambiar. Leamos y vayamos concluyendo en esta noche. En esta fuente de bronce encontramos el agua. Escuche bien esto. Encontramos el agua, que es símbolo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Símbolo del Espíritu Santo y la palabra del Señor. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nosotros somos lavados a través de la palabra. ¿Qué está pasando con usted? Está pasando conmigo hoy. Estamos siendo limpiados por la palabra. ¿Qué pasa cuando usted y yo venimos a la iglesia? Por eso es importante que nosotros esto tengamos abierto al Espíritu. Porque si somos entendidos en la palabra, yo no me pierdo un día de reunión. Porque sé que acá soy lavado. ¿Entiende? ¿Entiende? Entonces usted tiene que esforzarse. ¿Está lloviendo? Bueno, me voy a lavar físicamente, pero espiritualmente me lo hago en la iglesia. Llegamos, tranquilo. Escuche esto. En primer lugar, la fuente de bronce nos habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es necesario, le dijo Jesús a Nicodemo, que naciéramos de nuevo, porque el que nace de carne es, y el que nace de espíritu es. De espíritu y agua, dice la palabra del Señor en Juan 3. ¿Por qué? Porque necesitamos nacer en el Señor y ser lavados por la palabra para poder ser limpiados de todo pecado. Entonces, en el nuevo nacimiento nos hablan del bautismo en agua. La fuente de bronce está hablando de ese bautismo que nosotros lo practicamos cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Viste? Cuando entramos en la pileta, algunos dicen que yo no comparto mucho este pensamiento. Vamos al río, en la parte más profunda, para poder sumergirnos, bautizarnos ahí, porque el agua lleva tu pecado. Y si es así, decime por qué muchos que se bautizan allá siguen pecando entonces. Porque no es donde te bautizas, sino es lo que vos haces o yo hago en Dios, lo que me libra mañana de juicio. ¿Entienden? El bautismo es la confesión. Es una confesión de fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es donde acá nosotros hacemos pileta, pero sos vos, soy yo, que estamos convencidos o persuadidos, nosotros mismos nos persuadimos, nos convencemos de que necesitamos no volver a cometer pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? No cometer pecado y dejar guiarnos por la palabra. Por esta razón es necesario que todo aquel que recibe a Cristo sea bautizado, pues de esta manera podrá entrar a una dimensión mayor en el terreno espiritual. El hombre natural, dice la palabra a través del apóstol Pablo, no percibe las cosas de Dios. No percibe. Usted está en la iglesia, yo estoy en la iglesia. Yo por muchos años no entendí el misterio de la palabra hasta que decidí entenderla y comprometerme con la palabra. ¿Me entiende? Entonces, usted en este tiempo viene a la iglesia, cualquiera de nosotros venimos a la iglesia y no entendemos la palabra. Alguien me preguntó la vez pasada, ¿usted se da cuenta cuando alguien no entiende lo que está explicando usted? Sí, le digo, por eso vuelvo a insistir en algo. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta. Y a veces nosotros, hermanos, no es que no queremos entender. Directamente nos prestamos oído a la palabra para que la palabra sea ejecutada acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Prestar oído a la palabra. Poder interpretar la palabra. Porque esto me dimensiona en Dios a mí. Primero recibe por la fe el sacrificio de Cristo. Usted no va a poder exaltar jamás a Dios, ni yo, a Dios en nuestra vida, si no tenemos fe en el sacrificio de Él.
si no creemos en su sacrificio. Como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová te hablan de Jesús, sí te hablan de Jesús, pero es una pantalla para poder traerte a ellos. La Iglesia Universal te habla de Jesús, porque es una pantalla, es el nombre nada más. Pero acá no es por el nombre, acá es por el entendimiento de la palabra, la revelación de la palabra y mi relación con Él y lo que Dios hace conmigo. ¿Me entiende? Eso es importante que usted lo entienda. Yo debo creer en el sacrificio expiatorio de Jesús. Después somos bautizados. Mismo proceso también de entrar al altar del holocausto y después ser lavado en la fuente de bronce. ¿Qué es la regeneración? Escuche esto, usted lo tiene en negrita y en color acá también. De nuestra vida se encuentra tipificada en la fuente de bronce, tu regeneración. ¿Por qué? Porque somos lavados, limpiados. Escucha esto. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 6, 11? Usted lo tiene escrito allí, lo tiene estampado en su página. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios se encargó de lavarte, Dios se encargó de lavarme. De igual modo, el sacerdote no podía entrar al tabernáculo de reunión sin haberse lavado las manos y los pies. Escucha esto. Esto representa nuestros caminos delante de Dios y las obras de nuestras manos. ¿Por qué muchas veces, hermanos, nosotros emprendemos algo en Dios y no prosperamos? ¿Cómo está mi caminar y tu caminar con Dios? ¿Cómo yo desenvuelvo mi vida diaria en Cristo Jesús para hacer algo para Él? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que pasó cuando el hijo pródigo se arrepiente de lo que había hecho? El padre no tan solo lo mandó a lavar, ni a vestir de nuevo, sino que le mandó a calzarse de nuevo, que representaba el caminar diario. La Biblia es algo que nos dice: benditos los pies de los que anuncian el Evangelio, la palabra de salvación. Benditos los pies. Pero también nuestras manos, hermanos, son usadas por Dios para poder orar por los enfermos, para poder orar por las necesidades de las personas. Muchas veces alguien no está enfermo, pero te pide oración, y ¿qué es lo que hacemos nosotros? Imponemos manos. Tus manos representan algo glorioso en la vida cristiana, porque vos transmitís la unción de Dios de que hay en tu vida, en la vida de aquella persona por la cual vos estás orando. Entonces necesitamos, los pies hablan de nuestro caminar, el lavado de nuestros pies habla de nuestro caminar, y las manos habla de nuestras obras en Dios, de nuestra actividad, de nuestro trabajo en Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos haciendo las cosas correctamente? Cuando vemos fruto en lo que emprendemos para Dios. Hay fruto, ¿sí? Hay un crecimiento. Comenzamos a sentir paz en el corazón. La vida nuestra bendecida y prosperada. Entonces, por último, leemos esto. Es necesario que nuestras vidas caminen como lo hacía el sacerdote, que solo entraba si estaba limpio delante de Dios. Así es con nosotros. Ya no necesitamos bautizarnos 2 o 3 veces. A mí algo me pasó en un tiempo, hace muchos años atrás, acá en Florencia. Vino una hermana, no congrega con nosotros hoy, pero vino una hermana y tenía en ese tiempo en vida su esposo. Su esposo no era cristiano, no era creyente, no era salvo. Y me dice a mí: pastor, ¿yo me puedo bautizar? Y le digo: claro, si usted no es bautizada y tiene la oportunidad y siente que debe hacerlo, ya lo bautizamos. Teníamos justamente una fecha de bautismo. Y me dice: no, yo soy bautizada, pero yo quiero bautizarme para que mi esposo sea salvo. Y la Biblia dice: una sola fe y un solo bautismo. ¿Me entienden? Ahora, si usted no considera su caminar en Dios, si usted lo hizo, se bautizó en agua únicamente porque, casualidad de bautismo, y me quise bautizar, pero ni siquiera sabía usted si estaba seguro de que... Ahí es otra cosa. Pero cuando nosotros queremos volver a bautizarnos para reafirmar nuestro caminar con Dios, ya eso no hace falta, mi hermano. ¿Por qué? Porque ya estamos bautizados en agua. Amén. Eso es lo que es necesario que entendamos también nosotros. Entonces, ya no necesitamos bautizarnos 2 o 3 o más veces. Ya lo hemos hecho, y si lo hemos hecho con fe, entendiendo el propósito de Dios, no hace falta otro bautismo. Pero sí necesitamos lavar nuestras manos y nuestros pies constantemente. Esto nos lleva o nos llama a tener una actitud regenerativa diaria con Dios en el Señor. ¿Está?
Por cuanto se manifestó, escucha esto, por cuanto se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué pasa con la gente de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová, no es por hablar todo el tiempo de ellos, pero ellos saben lo que hacen. Ellos tienen que vivir caminando por todo lado, porque ellos viven de acuerdo a la obra. Cuanto más casas visitan, cuanto más adeptos ellos tengan, ellos se aseguran su salvación allí. Ese es el pensamiento de ellos. Ahora, eso no es el pensamiento suyo ni el pensamiento mío. No es el pensamiento de nosotros que conocemos a Cristo. Nosotros le aceptamos a Jesús y somos salvos por medio de Él. Y mientras que nosotros vivamos caminando con Él, nuestra salvación está asegurada. Y si cometemos pecado, dice la epístola de Juan, abogados tenemos con el Padre Jesucristo. ¿Entienden? Hijito mío, si habéis cometido pecado, abogados tenemos con nuestro Señor, con nuestro Dios, a Jesucristo, hombre. Es decir que usted está en pecado, yo estoy en pecado, hemos desobedecido la palabra, hemos hecho algo indebido, acá estoy, Señor, te pido que tú me perdones. Y se terminó mi problema. Si hay pesar en mi corazón, Dios perdona mis pecados en el nombre de Jesús y nuevamente estamos restaurados en su presencia. Sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, en esta noche vayamos con este pensamiento, ¿sí? Como le dije hace un ratito, pensemos en todo lo que Dios hizo por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho por Dios. No es que yo amé a Dios y vine porque le amé a Dios, no, me equivoco. Yo estoy acá porque Él me amó primero. ¿Y cómo se demostró el amor de Dios? Murió su Hijo. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está? Entonces Él mostró su amor. Él mostró su amor hacia nosotros, por eso estamos hoy nosotros acá. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿qué le parece? Vamos a orar para concluir en esta noche este estudio, este discipulado, y vamos a darle gracias a Dios entonces. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Te bendecimos, Dios eterno, en esta noche, por este tiempo que nos has permitido estar en tu casa. Poder, Dios eterno, recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada. Bendigo la vida de mis hermanos presentes. Bendigo esta casa, tu casa, Señor, es bendecida a través de nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga conmigo,